las teorías no científicas y científicas. Las no científicas son las que no tienen una manera de probar, y las científicas tienen algo que se ha comprobado. Las no científicas, por ejemplo, habla del vitalismo, que todos los seres vivos, ¿no es cierto?, provienen, ¿no es cierto?, de la materia inerte. Por ejemplo, si una manzana cae al suelo, nace otra manzana, ¿no? Obviamente se pudre y la semillita y crece, ¿no es cierto? Pero ¿qué decían los vitalistas? Que si cae en el agua, nacen pescaditos, ¿no? Y si cae en el suelo, por ahí no nace una manzana y nace una oveja. Entonces, aunque no crean, eso creían antes. La panespermia es cuando decían que vino un cometa por la Tierra, pasó y en su cola dejó, ¿no es cierto?, unos polvitos mágicos que tenían las semillas, y estas semillas eran el origen de la vida: semillas de manzana, semillas de humano, semillas de anfibio, semillas de batracio, y eso es, ¿no es cierto?, la panespermia, ¿no? Y de las teorías científicas, el mecanicismo y el materialismo han sido unas de las que han tenido alguna repercusión, pero nosotros nos quedamos con la evolución versus la creación. Entonces, muchos de ustedes, ¿no es cierto?, son bastante religiosos, católicos creyentes, no creyentes, que van a misa, que no van a misa, evangélicos del séptimo día, adventistas, cristianos, de eclesía, de la otra eclesía, ¿no es cierto?, del pastor del barrio. Entonces, hay un tema de fe. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre en esta primera clase es que todo lo que damos nosotros es pura ciencia. Y como es pura ciencia, ustedes tienen que tomar en cuenta que la ciencia es, ¿no es cierto?, parte de lo que tienen que aprender en sus libros de medicina, y tienen que llevar a cabo en sus prácticas hospitalarias cuando ustedes lleguen a ese nivel, para terminar en el internado. Entonces, todos ustedes tienen una fe. Hay otros que son los agnósticos, que no creen en nada, pero tenemos que respetar. Y otros, ahora con el nuevo modelo político, creen en la Pachamama. Entonces, no importa qué creas, lo que tienes que creer es en la ciencia. Tu fe, tu creencia religiosa, tu creencia espiritual tiene que estar guardada en tu corazón y no tiene que cambiar, pero tienes que abrir tu cerebro para recibir información científica, y lamentablemente tienes que creer, porque si no crees, nos hemos equivocado de profesión. Y tomen en cuenta, ¿no es cierto?, que eso es problemático, porque imagínate, un médico antivacunas es arma de doble filo. Entonces, cuando lleven inmunología, van a llevar vacunas, y ahí, ¿no es cierto?, ustedes van a tomar en cuenta a qué se refiere las vacunas. Miren, chicos, he debido hacer entrar unas 6 personas, pero en vez de aumentar, ya son 390. Eran 394 y he hecho ingresar como 6. ¿Y qué hacen? Entran y se van, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les vale, ¿no es cierto? Y después se quejan. Cuidado, todo está quedando grabado como prueba, ¿no es cierto? Como prueba. Listo, nos quedamos con 390 y no entra nadie más. Entonces, ahí. Redondeado. Muy bien. Se ha rayado esto. Entonces, como la evolución es los microorganismos, tenemos que aprender o recordar que la Tierra tiene una data de 4.500 millones de años. Es decir, que los científicos se han puesto de acuerdo para que esa sea la cantidad en años que tiene aproximadamente la formación de la Tierra. O sea que hace 4.500 millones de años no había nada, solamente había
algunos volcanes, había lava, había un aire malsano, había mucha toxicidad, no había seres vivos y poco a poco, ¿no es cierto?, ha habido una evolución y se han formado lo que están viendo en esta fotografía, los famosos estromatolitos. Y los estromatolitos son los fósiles de las bacterias primitivas. Y estos fósiles son acúmulos de miles, de millones de bacterias que después se han fosilizado y han formado estas rocas redondeadas que se encuentran muchas en las costas de Australia, en las costas de África y no solamente ahí, también donde existen fósiles de animales. Por ejemplo, en Bolivia, en los valles de Chuquisaca y Tarija, se han encontrado también estromatolitos. Los estromatolitos son los fósiles de las bacterias. Y entonces, por dar, por hacer ingresar, se arruina mi cursor y después no puedo mover, así que mejor no hago entrar a nadie más. Por lo tanto, si bien tiene la Tierra 4.500 millones de años, entonces, ¿sí? Después de 1.000 millones, después de la formación de la Tierra, o sea, hace 3.500 millones de años, han esperado 1.000 millones de años para que existan bacterias. Y estas bacterias han comenzado a transformar el ambiente y han comenzado a transformar, ¿no es cierto?, el aire tóxico, el suelo, ha habido más humedad y después ha habido agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la teoría científica del origen de los microorganismos, ¿no? Y esta teoría está escrita, la primera, en un libro que se llama Origen de la Vida por el ruso Alexander Oparin en 1923, cuya teoría bioquímica en este librito que es su tesis de doctorado se puede encontrar en cualquier librería grande, en la calle, en los libros usados, en los libros piratas y también en el internet. Y es un libro bastante delgadito y pequeño que nos alcanza para leer una semana. Un momentito, por favor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en su libro de El origen de la vida, Alexander Oparin habla de la sopa primitiva o caldo primigenio, que dice que en el mundo cuando se estaba formando, ¿no es cierto?, han comenzado a aparecer, ¿no es cierto?, diferentes elementos, diferentes biomoléculas, entre ellas aminoácidos y carbohidratos, los cuales al juntarse han formado coacervados y en ese caldo, en ese líquido, esos coacervados han dado lugar posteriormente a células y así a la evolución continua en seres unicelulares, en pluricelulares, en seres especializados y luego en animales y vegetales, ¿no? Es un libro pequeñito, muy interesante, ¿no es cierto?, que nos habla Alexander Opary. Pero después de eso, ¿no?, del origen de los microorganismos, su profesor, el doctor es el viejito, y este era el chango, que era el impetuoso, el que hacía todo, ¿no es cierto? Entonces el doctor Urey decía, bueno, entonces, como pueden ver, la teoría de Oparin, ¿no?, del origen de la vida, habla de los coacervados, ¿no? Y los coacervados dieron origen a las células, y así, y así. Y Miller le decía, pero profesor, ¿por qué no hacemos un experimento? Yo ya estoy viejito, tú lo más tienes que hacer. Y al final, para hacer su tesis de maestría, Miller, ¿no es cierto?, con su profesor Urey, comienza a él a diseñar el modelo que había escrito Oparin, y él hace la teoría quimiosintética físico-química. Y aquí pueden ver, ¿no?, la replicación de eso, ¿no?
¿no? Aquí está su sopa primigenia, aquí está su caldo, ¿no es cierto?, donde él coloca diferentes sustancias, ¿no? Evapora, y cuando llega a este otro balón, ¿no es cierto? Aquí en este balón comienza a formarse dato, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y hace de que, como situación de nubes, ¿no? Y comienza a destilar coacervados y pueden demostrar que sí se forman unos elementos acelulares que se llaman coacervados, que estaban compuestos por aminoácidos y carbohidratos. Sí, él demuestra que se podría haber hecho eso y que podría haber sucedido eso y que a partir de esos dos han comenzado a formarse otras biomoléculas y otros seres vivos. Entonces, esa es la famosa teoría de Miller. Y eso tienen que tomar en cuenta que en todos los libros serios de microbiología, de biología, están, y eso llevan en otros países en el colegio, ¿no es cierto? Ya lleva en el colegio. Así que estamos un poquito atrasados. Y aparecen Margulis y Sagan, ¿no es cierto? La doctora Margulis que falleció, ¿no es cierto?, al inicio del siglo XXI, lamentablemente ya no. Su hijo se llama Dorian Sagan, entonces tienes que tomar en cuenta que si su hijo se llama Dorian Sagan, ¿quién era el papá? Carl Sagan. Y si no saben quién es Carl Sagan, es el padre de la física cuántica, ¿no? Entonces, la física cuántica nos ha evolucionado muchas cosas y se han casado entre los científicos y ha salido un cientifiquito. Entonces, ellos hacen la teoría mitocondrial del origen de los seres vivos, que se resume en que las mitocondrias eran partículas que vivían de vida libre. Y estas mitocondrias que vivían de vida libre, ¿no es cierto?, se transformaron en bacterias que se llaman cloroplastos, sintetizar la energía solar, ¿no?, en energía, en nutrientes, y eso se llama fotosíntesis. Entonces, la teoría mitocondrial dice que estas mitocondrias primitivas ingresan, parasitan a un simbionte, a una célula, y cuando ingresan, ¿no es cierto?, a esa célula la comienzan a hacer activar, produciendo energía, ¿no es cierto?, a través de sus crestas mitocondriales que han llevado en histología ATP, respiración celular, y se convierte en célula eucariota. Mientras tanto, esa célula que ya tiene la mitocondria, si era parasitada por un cloroplasto, que era invadido por un cloroplasto, hacer fotosíntesis, perdón, a través de la energía lumínica y el otro en animal. Por las mitocondrias, que son las bacterias antiguas, entonces, según la teoría de Margulis, las bacterias más antiguas eran unas mitocondrias modificadas que ingresan a una célula y esta célula primitiva recibe a las bacterias antiguas que se convierten en mitocondrias y comienzan a producir energía ATP a través de sus crestas mitocondriales y evolucionan en gusanitos, en artrópodos, en medusas y en animales. Mientras tanto, que si esta misma célula además ha sido parásitos cloroplastos que eran de vida libre primitivos, entonces comienzan a hacer fotosíntesis, ¿no es cierto?, en vegetales. Ese es el origen, ¿no es cierto?, que está escrito en el libro Microcosmos, que ya ese libro es un poquito más grueso, que se puede leer en un mes. Y entonces, ¿no es cierto?, el origen de las células, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá de las procariotas, ¿no es cierto?, tiene un ancestro común que son las bacterias. Como pueden ver en este gráfico, aquí
tenemos una mitocondria que tiene crestas mitocondriales. Y estas crestas mitocondriales, como ya han llevado en histología, son las encargadas de producir la respiración celular y son las encargadas de producir ATP. Entonces, ¿no es cierto? Ellas son las que dentro de la célula hacen eso. Pero estas se transformaron en bacterias y las bacterias son elementos simples que vamos a llevar. Cuando lleven estructura bacteriana se van a correr de esto. Tiene un citoplasma y en el citoplasma se encuentra un material genético que es su ADN disperso, no tiene membrana nuclear y solamente tiene ribosomas, no tiene otros organelos, estos que se llaman mesosomas, que parecen crestas mitocondriales. Por lo tanto, las bacterias tienen como vestigio de su antecesora, que era una mitocondria de vida libre, tienen estas crestas que se llaman mesosomas. Y como la bacteria no tiene mitocondrias, entonces se produce la respiración celular a partir de los mesosomas, cual si fuera una cresta mitocondrial. Esa es la teoría mitocondrial. Por lo tanto, una célula procariota, ¿no?, da origen a las bacterias actuales, que son las antiguas mitocondrias que eran células de vida libre. Entonces, gracias a esa, ¿no es cierto?, sincronía, si ven ustedes otro dibujo de una bacteria, siempre van a ver tiene material genético, no es que no tiene, invaginaciones, se llaman mesosomas, que son crestas, vestigios de las crestas mitocondriales, y aquí en el mesosoma se realiza la respiración celular, mitocondrias. Entonces, he ahí el origen de estas células, ¿no? Y ahora, y entonces ahí podemos ver que el origen, ¿no es cierto?, de estas mitocondrias son las que han ingresado a las células y han formado una célula eucariota. Entonces, esta es una primitiva bacteria. Entonces, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta característica, aquí en otro dibujo, esta es una lámina de colegio de segundo bachillerato de otro país y llevan como materia en biología esto, ¿no? Si no han llevado ustedes en el colegio, ¿qué quiere decir? Que no nos están dando todo lo que debemos saber. Es por eso que a veces tenemos problemas en el aprendizaje de la medicina, porque nos conflictúa. Entonces pueden ver que había una célula y ha ingresado, ¿no es cierto?, una célula primitiva bacteriana que se transforma en mitocondria, y luego si eso es una célula vegetal. Ahí pueden ver otro en inglés, ¿no es cierto? Lo mismo, cómo sigue la evolución. Esto es del doctor Benjamin Cummings, ¿no es cierto?, publicado en otro libro de microbiología y de células, ¿no es cierto?, donde pueden ver que aquí este elemento celular, para que pueda activarse, para que respire, para que tenga energía, ingresa una bacteria primitiva que era una mitocondria primitiva, y al ingresar se convierte en mitocondria y va a producir, ¿no es cierto?, una célula eucariota. Esta es una célula procariota que dice, si esta además recibe un cloroplasto, que es otra célula primitiva, ¿no?, se convierte en una célula vegetal. Eso es para que se den cuenta, ¿no es cierto?, cómo es, ¿no es cierto?, esto de las interacciones. Les comento que cada vez son menos, ya son 385. Les apuesto que vamos a hacer menos de 300 cuando termine la clase. Y no me equivoco. Entonces,
De ahí que ustedes van a ver en las siguientes clases, ¿no es cierto?, qué de parecido tienen las células eucariotas de la derecha con las procariotas de la izquierda, pero tienen que acordarse que el origen de estas células procariotas es un origen, ¿no es cierto?, mitocondrial. Y de ahí viene, siguiendo esta línea de científicos, viene Wush en 1990, publica, ¿no es cierto?, una de sus tesis, que es la teoría de la célula eucariota, que es esta, la que está acá abajo, que no sabemos cuál es, y forma los dominios, el bacteria, el arquea y el eucaria. Primero se formaron las arqueas, que son las bacterias antiguas, las que estaban en un ambiente con malsano, ¿no es cierto? Las primitivas, y después aparecen las bacterias, que son las que vamos a estudiar en el curso de microbiología, y al final tienen su libro de llaves, que es el libro recomendado para leer, que enseguida les voy a mostrar. Y de ahí vienen los reinos y dominios biológicos, que enseguida vamos a ver, no nos vamos a adelantar, y todos están en búsqueda del ancestro común. ¿Cuál será esa célula? Diferentes, ¿no es cierto?, células que se han ido de tipos biológicos. Entonces, ¿no es cierto?, qué desgracia, para el colmo, lento más se pone esto. Hemos hecho, ¿no es cierto?, hemos visto que el origen de estos microorganismos, ¿no?, tiene unas teorías, y así tienen que entender, y así sería lindo estudiar a los microorganismos, ¿no? Conclusiones. Dentro de las conclusiones tenemos teorías evolucionistas, la de Oparin, la de Miller, la de Margulis, la de Wush, ¿no es cierto?, que hacen que todo remonte en que el origen de la célula procariota es una mitocondria primitiva que ingresa y se convierte en eucariota animal, y si entra además un cloroplasto en eucariota vegetal. Entonces, la célula procariota originaria es una mito que hemos podido ver a través de estos personajes de la historia, ¿no es cierto?, de la biología y de la microbiología. Muy bien. Entonces, con esto que hemos revisado, ahora vamos a pasar al origen de la microbiología. Cuando hablamos del origen de la microbiología, tenemos que remontarnos a la célula madre, a la ciencia madre. La ciencia madre es la biología. Y la biología tiene tres hijas: la zoología, la botánica y la microbiología. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender, antes de aprender quiénes son las hijas, ¿no es cierto?, tenemos que saber quién es la madre, ¿no? Cuando tú quieres caerle bien, ¿no es cierto?, a la novia, entonces te invitan y tienes que llevar chocolates, flores, ¿no es cierto?, para hablar bien con la futura suegra, ¿no?, si es que tienes intereses conyugales, ¿no es cierto? Entonces, a veces la mamá de la novia te quiere más a vos que a su hija, ¿no? Pero son cosas de la vida, ¿no? Espero que todavía no estén pensando en eso y solamente estudien. Por lo tanto, si nos preguntamos qué es la biología, generalmente cuando hablamos de qué es la biología, nosotros vamos a entender que la biología, ¿no es cierto?, me dirán, es la ciencia de la vida, bios, vida, logos, tratado. Pero si tú buscas en algún texto serio cómo se estudia la vida, no se puede estudiar porque no es tangible, ¿no es cierto? Entonces, el término adecuado es, la biología es el estudio de los seres vivos. Eso es adecuado, porque el estudio de la vida es como decir, ¿no es cierto?, ¿dónde se ha aprendido a saltar? En la escuela de la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, como están de moda esos términos, entonces tenemos que decir que la biología es el estudio de los seres vivos, pero no solamente así, sino que es el estudio de los seres vivos en cuanto a su morfología, a su fisiología, a su reproducción y a la relación que existe entre estos y otros seres vivos. De tal manera que esa definición
las que tenemos que tomar en cuenta. La tenemos que tomar en cuenta para poder entender, ¿no es cierto?, de este tipo. Algo pasa con este sistema y no quiere avanzar. Ahí está. Entonces, lo que les decía es el estudio de los seres vivos en cuanto a qué, a su morfología, fisiología, reproducción y la relación que existe entre estos y otros seres vivos. Entonces, esa es la biología. Y hemos dicho que la biología tiene 3 hijas. La primera, la zoología. Y aquí están los animales, ¿no es cierto?, de la zoología. Y si nos preguntamos qué es la zoología, pues es muy fácil. Si sabes la definición de biología, sabes la definición de zoología. Es el estudio de los animales en cuanto a su morfología, fisiología, reproducción y la relación que existe entre estos animales y otros seres vivos como bacterias, microbios y humanos, ¿no es cierto? La segunda hija es, ¿no es cierto?, la botánica, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar que es, Dios mío, qué lento que se ha vuelto. Tenemos que recordar que la biología, ¿no es cierto?, tiene una definición. Por lo tanto, si queremos saber cuál es la definición de botánica, es lo mismo, solamente que cambiamos los términos. La botánica será el estudio de las plantas en cuanto a su morfología, fisiología, reproducción y la relación que existe entre estos y otros seres vivos. Por lo tanto, ¿qué nos queda aprender? Solamente nos queda aprender cuál es el origen de la microbiología. Recordando que la biología tiene 3 hijas. La primera, la zoología, la segunda, la botánica, y la hija más privilegiada es la microbiología. Y entonces, si nos ponemos a pensar cómo se define la microbiología, fácil. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos en cuanto a su morfología, fisiología, reproducción y la relación que existe entre estos microbios y otros seres vivos, como los humanos, los animales y las plantas. Entonces, a partir de la biología hemos aprendido qué es la microbiología. Entonces, la microbiología se clasifica en 5 ramas, ¿no es cierto? Y estas 5 ramas son la bacteriología, ¿no?, cuyo elemento de estudio son las bacterias, la micología, que estudia los hongos microscópicos, porque la micología también estudia a los hongos que son los champiñones, ¿no es cierto? Pero nosotros estudiamos los microorganismos, ¿no? O sea, los hongos microscópicos. Los protozoarios, que son unicelulares, pero que están dentro de la parasitología. Y los virus que están dentro de la virología que está de moda. Por lo tanto, nosotros en la cátedra de microbiología vamos a estudiar bacteriología y vamos a estudiar virología, ¿no es cierto? La quinta rama es la ficología o algalogía, que su nombre lo dice, va a estudiar a las algas microscópicas, ¿no es cierto? Ahí está el plancton, ¿no? También estudia las algas macroscópicas como el cochayuyo, pero nosotros en la microbiología es los microscópicos, ¿no es cierto? Las algas como el plancton microscópicas. Y de este estudio solamente se dedican los biólogos, no nosotros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que vamos a estudiar nosotros, la bacteriología, tenemos que estudiar bacterias que tienen flagelos, que tienen pilis, ¿no? Y esta obra tan magnífica está realizada por un escultor alemán que hace en vidrio, ¿no es cierto?, soplado estos microorganismos. Yo quisiera tener en mi living mi bacteria, ¿no es cierto? Y cuidado que venga después, ¿no es cierto?, la señora diga, hay que limpiar a las bacterias y me lo haga trizas mi pobre bacteria, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, estudian a los virus y este mismo artista ha hecho, ¿no es cierto?, unos virus muy monos, ¿no es cierto?, que también son de cristal, ¿no es cierto? Y vamos a poder ver, ¿no?,
ahí están, ¿no es cierto? Que también están hechos de cristal, ¿no es cierto? ¿No? Y que tienen formas muy peculiares, los virus que estudiaremos después, ¿no es cierto? Muy bien, qué bonitos. Y parte de la microbiología está la protozoología, que estudian en la materia de parasitología. Y también está incluido la micología, ¿no es cierto?, que se estudia también en la cátedra de parasitología y de los cuales ustedes van a tener, ¿no es cierto?, el estudio al final de su curso muy detallado de estos microorganismos, ¿no es cierto?, que son los famosos hongos. Ahí está. Si bien ya hemos hablado de la clasificación de la microbiología, ¿no es cierto? Ahora tenemos que hablar de la división de la microbiología. Y la división de la microbiología son las especialidades que tiene la microbiología, las especialidades, porque no podemos estudiar toda la microbiología, es muy amplia. Es como estudiar ingeniería. ¿Ingeniero de qué eres? ¿No es cierto? Entonces, la microbiología también tiene sus ramas. Por ejemplo, tenemos la microbiología veterinaria, que va a estudiar los microbios de los animalitos, ¿no? ¿Qué les causa daño? También existe la microbiología agrícola. Ahora que está de moda las alacitas, se van por allá y en el sector plantas te venden tierra negra, abonada para tus plantitas. Y si vas en una tarde calurosa como hoy día, vas a encontrar las bolsas que están como transpiradas, con gotitas, como con agüita. Entonces, ¿por qué están transpiradas estas bolsas de tierra? Porque dentro de esa tierra abonada están microbios que están respirando. Y si están respirando, están exhalando, ¿no? Y están produciendo la condensación de esos gases, esas gotitas. Por lo tanto, ¿sí? Estás llevándote unos microbios, ¿no es cierto?, embolsados para tu macetita. Esa es la microbiología agrícola. También hay la microbiología ambiental, que no solamente estudia a la tierra, ¿no es cierto? Estudian también la microbiología del ambiente, del aire y también del agua. Pero también dentro de la microbiología se estudia el microbioma. Y el microbioma son aquellos microorganismos que se encuentran, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, ¿no?, rodeando todo nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces eso vamos a estudiar posteriormente y es de gran importancia el microbioma humano, ¿no es cierto? Y no está de más indicarles que al estudiar el microbioma vamos a ver que todo nuestro cuerpo está rodeado de bacterias buenas, pero el problema es de que si no nos lavamos frecuentemente las manos, pues aumenta la población, como puedes ver estas manos con una luz ultravioleta llenas de bacterias. Entonces, no solamente por el coronavirus tenemos que lavarnos las manos, sino también por la bacteriología, por la microbiología. Esa mano cochina no tiene que estar así, tiene que estar limpiecita. Pero, ¿qué más tenemos en las divisiones de la microbiología? Además, ¿no es cierto? También existe la microbiología de alimentos, ¿no? Que está referida a la contaminación alimentaria y su mantención. La microbiología de aguas, ¿no es cierto? Que es lo que se estudia, ¿no es cierto? Para ver si el agua típica está contaminado, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Además de la microbiología de los lácteos y sus derivados, donde se realiza las fábricas de lácteos. Entonces, hay un microbiólogo que ve las bacterias de la leche, las bacterias, los microorganismos que tienen que transformar esa leche en yogurt, en queso, ¿no es cierto? Y de tal manera la microbiología láctea, ¿no es cierto? Y no podemos quedar indiferentes con la microbiología industrial, que se dedica a preparar medicamentos, que se dedica a preparar bebidas como la cerveza, los vinos, donde tiene que intervenir un microbiólogo.
Y nosotros, ¿qué estudiamos? Estudiamos la microbiología médica, ¿no es cierto? Y como la microbiología médica, ¿no es cierto? Entonces, la microbiología médica es esa área que estudiamos. El libro recomendado es La microbiología médica de Jabez. Este libro, en la edición 25, a partir de la 25 viene a colores. Si tienen una edición anterior a la 25, sirve. Cuidado que estén votando. No sirve, ha dicho el doctor Luna, sirve. Lo que no sirve eres vos, ¿no? Porque vos no lees, entonces todo sirve. Pero esta 25 es importante, ¿por qué? Porque es la primera edición en colores y además está disponible en el internet y se puede descargar fácilmente. Mientras yo hablo, pueden estar descargando Microbiología Médica de Howitz, la 25 en castellano, ¿no es cierto? Y les va a ir muy bien. Entonces, pueden estudiar, pueden tener como referencia libros anteriores a esta edición, sí, sirve. No ha cambiado mucho. En virología un poquito ha cambiado, pero eso se puede complementar. Pero también puedes leer la 25, la 26, la 27 y la última es la 28, ¿no? Hay en original y hay en pirata. Es de color azul y también viene a colores, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes reconocer? Por ahí tú te compras una edición de las caseritas y cómo sabes si es, por ahí es una edición 28 con forro de 28 y contenido de 27, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Entrar al internet, ver cuántas páginas tiene, buscas la edición tal y tienes que contar que tengas el mismo número de páginas en los libros de las caseritas, ¿no? Y por ahí, si papá tiene más platita y te compra un original, también, ¿no? Y si no tienes, pues puedes descargar la 25 u otras ediciones posteriores a la 25, también. Hay la 26, la 27 en inglés, la 28 no hay todavía para descargar, así que no hay pretexto para que no digas, no sabía, no he leído, no, pretextos. Entonces, esa es la división de la microbiología, o sea, las especialidades que hemos mencionado, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto? Ahora no quiere cambiar esto. Bueno. ¿Les ha gustado, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, pero todavía falta porque ¿cómo vamos a conocer a los micobrios, ¿no? Al microscopio, ¿no? Cuando estén en prácticas presenciales y tengan un microscopio, no hay nada, ¿no? Y su microbio, acá, te va a gritar, ¿no es cierto? Para que le hagas caso, ¿no es cierto? ¿No? Pero también, ¿no es cierto? Si las bacterias estudian, nosotros tenemos que estudiar. Pero ¿cómo que estudia las bacterias? Sí, es pescado haciendo chanchullo, ¿no es cierto? Charlando en plenas clases, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes son animalistas y yo no soy tan animalista, pero también tengo mi corazoncito, así que mejor, queridos estudiantes, adopte un micobrio, ¿no es cierto? Y la va a pasar mejor. El adoptar un micobrio es el saber muy bien de un microorganismo y así puedes vos surgir y en grupo pueden charlar de microbiología, ¿no? ¿Qué les parece? Así que la próxima clase es la siguiente. Sigan usando su barbijo y si no tienen con diseños, pues ustedes dibújenle diseños, así la van a pasar bomba. Muy bien. ¿Les gustó, niños? Claro, doctor. Sí, doctor. Doctor, muy bonito. Bien, espero que hagan sus diseños, ¿no? Y cuando vengan a clases presenciales, dibujen alguito, ¿no es cierto? Y entren con sus diseños. Ah, viniste a mi clase, te voy a decir. Y ustedes van a decir, ah, usted es el doctor digo, el doctor Luna, ¿no es cierto? Sí. Así que ahora vamos a ver, todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? La segunda parte, por favor, que les he pedido que sean contemplativos, ya que no voy a poder estar, ¿no es cierto?, presente el día lunes que tengo una reunión. Así que vamos a ver los reinos biológicos, que es también bonito, y vamos a ver la taxonomía. Yo les tengo que enseñar cómo se escribe, ¿no es cierto? Porque si yo les enseño mal, entonces todo mal van a aprender. Así que si ustedes no aprenden, el culpable voy a ser yo, ¿no es cierto? El culpable voy a ser yo.
A ver, paciencia, paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Ahorita que no quiere activarse. A ver ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Con calma, con calma. Y aparece una ventana, ¿sí? A veces ocurren problemas técnicos y tienen que ser pacientes jóvenes, ¿no? Porque no podemos competir con la tecnología, ¿sí? Ese es el gran problema, ¿no? Y hemos aprendido en la cuarentena que la paciencia es nuestra madre. Tenemos paciencia, no conseguimos comida, cigarros, trago, porque hay que hacer fila, ¿no? Para comprar. Así era al principio de la cuarentena, ¿no? Todos haciendo fila, ¿no? Como las épocas pasadas y con mucha paciencia, ¿no? No podíamos apurarnos, ¿sí? A veces el pan no había porque todo se llevaba, en vez de que te lleves 5 panes, 20 panes se llevaban, por si no había, ¿no es cierto? Creo que ya comían amargo a los pobres, ¿no? Entonces, pues ya hemos aprendido muchas cosas y lo que más he aprendido es paciencia. Así que he tenido que gastar mi dedo 300 veces para que entren, más de 390 veces, pero ya hay menos especies que han ingresado más. Tampoco los iba a dejar afuera, ¿no? Tampoco soy tan malo, pero pues bueno, hay tolerancia, ¿no? Se puede ver, cuando se vea la pantalla completa me avisan, ¿ya? Se puede ver, doctor. Ahora sí, doctor. Exacto, muy bien. Entonces vamos a ver lo que son los reinos biológicos, ¿no es cierto? Vamos a ver los dominios que habíamos hablado un poquito con el Woods y el Fox, ¿no es cierto? La taxonomía que es y cómo se clasifican a las bacterias, ¿no es cierto? Todo eso está en el capítulo, creo que está en el 2, entre el 1 y el 2. Entonces estamos llevando varios capítulos del libro, o creo que es el 3, ¿no es cierto? A ver, voy a fijarme mi libro gordo de Petete. A ver, está en el 1, lo que hemos llevado, y esto está en el 3. Estamos llevando, el capítulo 1 era lo que hemos llevado, y esto es el capítulo 3, por favor, ¿ya? Y hay algunas cosas que no están en el libro, ¿ya? De Javed. No están, y eso es la cosecha de cada doctor, como el origen de los microorganismos, como la vida del Linneo, ¿no es cierto? Que es el plus. Entonces, cuando se les toma el examen se les toma en base a la teórica y al libro. Entonces, no pueden decir, no está en el libro, siempre está en el libro. No pueden decir, no ha dado en la teórica, pero está en el libro. Entonces, no somos tan malos tampoco para ser perversos, pero sí, nosotros somos coherentes, ¿no es cierto? Entonces, problemas no creo que haya. Muy bien, comencemos. Entonces, los reinos biológicos han sido lo que ha comandado la clasificación de los seres vivos, ¿no? En un principio, en el 350 antes de Cristo, Aristóteles, el gran filósofo griego, ya hablaba de 2 reinos, pero no como reinos, sino como 2 grupos, ¿no?, de estudio, tanto plantas como animales. Entonces, todo lo que volaba, lo que corría, lo que nadaba, mugía y era diferente al ser humano, era un animal, ¿no es cierto? Y todo lo que era verde, con tronquito, con follaje, con frutos, con flores, era una planta. Y en la época de Aristóteles, ¿no?, los clasificó como plantas sin flor y con flor. Bien simple. ¿Por qué? Porque su clasificación es una clasificación fenotípica, con F de formidable, fenotípica. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a sus características morfológicas. Lo que ve se anota. Y los animales, ¿no es cierto?, eran los con sangre y los sin sangre. Entonces, mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios eran los con sangre. Y los sin sangre, crustáceos, pulpos, camarones, insectos, que los pisaban y no salía sangre. Entonces, ¿no es cierto?, así era como se clasificaba a los seres vivos, así, ¿no? Y
Teofrasto, ¿no es cierto?, modificó un poco lo que había hecho Aristóteles y a las plantas las clasificó como hierbas, como arbustos y como árboles, ¿no? Hierbas, las que crecen a ras del suelo, arbustos con un tronquito delgadito y árboles con corteza gruesa y grande, ¿no es cierto?, y de larga data. Entonces, así se mantenían las clasificaciones en el mundo, ¿no es cierto? Eso era lo que se mantenía y eso era lo que gobernaba la civilización, ¿no es cierto? Y lo que la gente estaba acostumbrada a ver, pero aparece, ¿no es cierto?, el famoso Linneo, que era un botánico sueco, que en 1753 publica su libro. Él, para clasificar los animales, los agrupa en reinos, ¿no es cierto? ¿Y por qué en reinos? Porque en la época del 1700 había reino austrobúlgaro, reino ibérico, reino franco, reino germánico, había puros reinados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué no iba a haber reinos de animales y de plantas? Entonces, en base a lo que había dicho Aristóteles, Linneo los clasifica, ¿no es cierto?, el botánico sueco, este botánico sueco, en reinos biológicos y dice Animalia y Plantae. Entonces, los dos reinos biológicos, ¿no es cierto?, ¿no?, les pone el nombre en latín. Entonces, si te das cuenta, aquí está rectito y aquí está en cursiva. Aquí está rectito y en cursiva. Entonces, lo primero que hace Linneo es utilizar una lengua diferente al resto para anotar los nombres propios de los seres vivos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, es que nace la nomenclatura binominal. ¿Y qué quiere decir la nomenclatura binominal? ¿No es cierto? Eso es lo que les decía de los reinos, ¿no? Como había reinos de reyes, ¿no es cierto?, que vivían ahí en el Palacio de Versalles, tenían extensas tierras con plantas de todo tipo y también tenían animales, ¿no? El rey Luis XVII tenía un zoológico en lo que era el Palacio del Louvre, ¿no es cierto?, que coleccionaba animales y sus naturalistas comenzaban a estudiar y a clasificarlos. O sea, sí tenía una relación buena, nada, ¿no? Entonces no era tan malo. Entonces, como ya Linneo clasifica en dos reinos, el reino Animalia y el reino Plantae en latín, ¿no es cierto? Entonces pasan 100 años donde el biólogo Ernest Haeckel, un alemán, ¿no es cierto?, es quien demuestra el tercer reino biológico. Y él dice, entonces, entre plantas y animales hay un tercer reino que es el reino protista. ¿Por qué? Porque hay animales microscópicos y hay plantas microscópicas, pero entonces a ellos les vamos a denominar protistas, que son los precursores de los protozoarios. Entonces él crea un tercer reino, pero y es el primero en inventarse el árbol, que es un cuadro de tu papá, de tu mamá, entonces un árbol genealógico, ¿no? Así como en la película de los, ¿qué se llama ese ladrón que es gordito y tiene unos amiguitos amarillos, los Minions? ¿Qué se llama? Mi villano favorito. Exacto, mi villano favorito. Cuando vienen las chiquitas dibujan, ¿no?, su árbol genealógico y ellas se colocan, ¿no?, que ya tenían papá, mamá, ¿no es cierto? Entonces es el primero en dibujar un árbol y el árbol genealógico, ¿no es cierto?, que lo hace Haeckel, ¿no es cierto?, que era un biólogo. Y entonces, a partir de los dos reinos que ya había, animal y plante, él crea el tercer reino protista, que estaba compuesto por protozoarios, por plantas microscópicas protofitas y por bacterias que eran las moneras. Entonces, el tercer reino protista, estas son las protistas superiores y estas son las protistas inferiores, ¿no? Cuando éramos estudiantes, ¿no?, nuestro libro de microbiología de Javets en el siglo pasado decía clasificación, protistas superiores, protistas inferiores, pero eso ya es
¿no es cierto?, pasado. Entonces, Linneo, ¿no es cierto?, en base a Aristóteles, crea dos reinos, animale y plante, y Haeckel crea el tercer reino entre los dos, protista, ¿no es cierto?, el reino protista. Y Chaton, en 1937, dice, por si acaso, este francés Chaton, dice, no se olviden que hay diferentes células, tanto las procariotas como las eucariotas. Así que tomen en cuenta que no todos son lo mismo. Entonces existen dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Por lo tanto, si existen dos tipos de célula, tienen que tomar en cuenta que cuando clasifiquen, no tienen que olvidarse de las procariotas, ¿no?, que tienen. Entonces, en base a lo que había dicho Chaton por Copeland, ¿no?, propuesto por Copeland, en base a lo que había dicho Chaton. Entonces, ya había tres reinos con los protistas, ¿no es cierto? Y lo que hace Copeland es, el reino protista lo divide, tiene, ¿no es cierto?, al reino protista superior, ¿no?, que eran los hongos, los ciliados, los protozoarios, y el protista inferior los convierte en bacterias. ¿Por qué? Porque este nuevo reino denominado monera de las bacterias, propuesto por Copeland, ¿no es cierto?, eran de células procariotas, mientras tanto que todas estas eran eucariotas, ¿no? Entonces, haciendo caso a Chaton. Ahí está, ¿no es cierto?, Copeland, que hace el que crea el reino monera, que quiere decir mono únicas, ¿no es cierto?, porque las bacterias son únicas, que son diferentes del resto de los seres vivos. Y entonces aparece ya por las décadas de los 50 un microbiólogo norteamericano, Whitaker, que crea el quinto reino. Entonces mantiene el reino planté, el reino animalia, el reino protista, las moneras, que eran las bacterias, y de los protistas saca a los hongos, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto?, de los reinos biológicos, ¿no es cierto?, el quinto reino. Pero no nos quedamos ahí, sino es que también ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, ahí está el quinto reino de los hongos, conózcanlo a Whitaker en 1959, y el sexto reino, ¿no es cierto?, viene enseguida. Entonces aquí está de Aristóteles y Linneo, ¿no es cierto?, dos reinos en latín, el tercer reino por Haeckel, el cuarto reino por Copeland, y el quinto reino fungi de los hongos por Whitaker. Entonces, si les estoy mostrando diferentes imágenes para que me crean que todo esto es cierto, yo no me estoy inventando nada. El sexto reino, ¿no es cierto?, viene por el Rex lupus. Esto, ¿de dónde me ha salido esto? Uy, te ves, me han plagiado, ¿no? El sexto reino, es de otra presentación, ¿no? Bueno, el sexto reino en realidad viene de Carl Woese, ¿no es cierto?, que hemos mencionado en la anterior clase, en la anterior diapositiva, juego de diapositivas. En 1977, él, muy joven, ahora ahí estaba viejito, ya falleció, este microbiólogo norteamericano publica un artículo donde divide al reino monera en dos. Entonces, al dividirlo en dos, ¿no es cierto?, ¿no?, el reino monera los divide en eubacterias, reino eubacteria y reino arqueobacteria. El reino de las bacterias verdaderas y el reino de las bacterias antiguas. Entonces se mantienen los dominios, o sea, más grande que reinos, los dominios que hemos mencionado, arquea, eubacteria y eucaria, que tienen en su capítulo 3 ustedes escrito. Entonces, dependiendo del tipo de células, las procariotas tienen dos reinos, eubacteria y arqueobacteria, que antes era monera, y las eubacterias están contempladas dentro del dominio bacteria, que es un rango taxonómico más grande, ya vamos a entender. Y las arqueobacterias es el dominio arquea. Y las han formado el dominio eucaria,
protistas, fungi, animal y plante, que son las células, ¿no es cierto?, eucariotas diferenciadas y especializadas. Esto se realiza gracias a ciertas características, ¿no? Linneo comenzaba a ver las plantas, sus rosas que eran preferidas, y les comienza a poner nombre, ¿no es cierto?, y a clasificar. No, Haeckel mira el microscopio y ve que había plantas microscópicas y ve que había Copeland se da cuenta que dentro de los protistas, las bacterias, las moneras, no eran eucariotas, eran procariotas, y también las mira al microscopio. Y Whittaker, ¿no es cierto?, crea el quinto reino, el fungi, ¿no? Y Woese, ¿no es cierto?, cambia al monera por el quinto arqueobacteria y el sexto eubacteria. Entonces, estos Linneo, Haeckel, Copeland, ¿no es cierto?, Whittaker y Woese son los que nos dominan esto. Todo libro de biología, todo libro de zoología, todo libro de botánica y todo buen libro de microbiología debería tener esta clasificación. Yo alguna vez he discutido con los vendedores de libros porque me llegaban hasta protista. Entonces les decía, les falta mucho, está muy atrasado. No, es última edición. No, tiene que estar todo esto. Entonces, ahí pueden ver en otras láminas del internet los 6 reinos propuestos actuales, ¿no es cierto? Los procariotas, eubacteria y arqueobacteria, y los eucariotas, protistas, plantae, fungi y animali, ¿no es cierto? Que es lo que se maneja actualmente. Entonces, todas estas características que hemos mencionado, ¿no? Han sido características fenotípicas con F de formidable, ¿no? Por las características que ellos veían, han clasificado animales, plantas, protozoarios, bacterias, ¿no?, hongos, por las características morfológicas, fenotipo con F de formidable. Pero Carl Woese deja un legado. Lamentablemente falleció en 2012, sino que él hace un análisis de biología molecular y ya no busca solamente el fenotipo, sino busca el genotipo con G de gato. Y él analiza el ARN ribosómico 16S de las bacterias, ¿no es cierto? Y como ve, hace análisis del ARN ribosómico 16S del reino monera, se da cuenta que unas eran más antiguas, que eran diferentes, y otras eran más recientes. Entonces, él las clasifica y divide en un rango taxonómico más grande, pero a partir de biología molecular, ya no de formas, ¿no?, sino a partir del genoma, ¿no? Y como los diferentes biólogos y científicos ya habían estudiado en zoología, en botánica y en microbiología, el ARN ribosómico de los seres vivos, entonces ya sabían cuál era su genoma, su material genético de cada uno, pero habían sido estudiados por separado. Y Carl Woese lo que hace es comprimir y unir todas esas características, ¿no es cierto?, para que de ahí en adelante realmente el oso será oso, realmente el perro será perro, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se van haciendo la determinación, ¿no es cierto?, de los dominios, ¿no? Y entonces, la categoría o el rango taxonómico más alto de los sistemas de clasificación es el propuesto por Carl Woese en 1990. Lo mismo, esto es de una clase de México, ¿no? Por eso que a veces nos va mal en los exámenes de ingreso y a veces nos va peor, ¿no es cierto?, en los exámenes de micro. No, digo, les va a ir bien, ¿no es cierto? Entonces, él ha creado la nueva taxonomía molecular, ¿no es cierto?, con sus dominios, ¿no? Entonces, ahora para hacer taxonomía, clasificación sistemática, tú tienes que hacer una sistematización. Entonces, los 3 dominios de Woese son arquea, ¿no es cierto?, que corresponde al reino arqueobacteria, el dominio bacteria con las eubacterias y el dominio eucaria con los 4 reinos animalia, plantae, protista y fungi que ya hemos mencionado. Entonces, ya no es un árbol genealógico, sino es un árbol filogenético
¿no? A partir de lo que es, y este mismo dibujo tienen en su libro, ¿no? Donde hay un ancestro común y tenemos las arqueas, las antiguas, las bacterias y las eucarias, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver los diferentes, ¿no? Animalitos que tenemos. Un momentito, por favor. Un segundito. Entonces, el ancestro común no lo conocemos, pero estas líneas filogenéticas, ¿no es cierto?, no están hechas al azar, sino que están hechas, ¿no es cierto?, con programas, con ordenadores, ¿no es cierto?, con algoritmos científicos que ya pueden determinar cuán cerca está un ser vivo de otro ser vivo, ¿no? Entonces, como hemos visto, el ancestro común es lo que no conocemos, pero de ahí se han originado el resto de los seres vivos agrupados en dominios y estos en reinos. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, algunas otras características, ¿no es cierto?, desde Linneo, pasando por Haeckel, ¿no?, por Chatton, por Copeland, por Whittaker, por Wood, ¿no es cierto?, que hacen estas divisiones, ¿no? Todavía no he llegado a leer Cavalier y Smith, ¿no es cierto?, porque es un poco más complejo. En la 8ª edición ya habla, ¿no es cierto?, de otras cosas, pero nos vamos a quedar con Wood hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta 3 dominios, que es mucho más fácil aprender, ¿no es cierto? Y esto es importante saber porque y esto es otra lámina donde puedes ver, ¿no es cierto?, la evolución de Wood, ¿no es cierto?, con los dominios, con los 6 reinos y luego con los dominios. De esta manera tú tienes que aprender, ¿no es cierto?, que esto es lo que queremos que tú sepas para poder entender qué son las bacterias y, ¿no es cierto?, las bacterias, qué cosa hacen y qué cosa no hacen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y eso es importante saber, ¿no es cierto? Así que eso también tenemos que tomar en cuenta. Finalmente, vamos a ver la parte de la taxonomía. Y la parte de la taxonomía es la clasificación sistemática de los seres vivos. Entonces, cuando te digan qué es taxonomía, no solamente es la clasificación de los seres vivos, le tienes que colocar la palabra, la clasificación sistemática de los seres vivos, porque hay un sistema, y el primer sistema ha sido creado por Linneo, ¿no es cierto?, que ha determinado, que les decía al principio, 2 nombres, o sea, deben tener 2 nombres, la nomenclatura binominal, que es la que maneja toda la nomenclatura de los seres vivos. Por lo tanto, debemos tener un nombre y un nombre de especie. El género se escribe la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Y la especie se escribe todo con minúscula. Entonces, el género y la especie van juntos. Pero además, ¿recuerdan de los reinos? Él había escogido el latín. ¿Y por qué escogió el latín? Porque es una lengua muerta. ¿Por qué se llama muerta? Porque no tiene una patria. No hay un país donde se hable latín. Sí hablan los sacerdotes, hablan los científicos, ¿no es cierto?, pero no hablan, no es un idioma que se comunica. Entonces, él utilizó, si bien la latín es la madre de la mayoría de las lenguas, entonces él utilizó el latín, ¿no es cierto?, para diferenciar los nombres científicos, los nombres comunes. Entonces, al hacer eso, ¿no es cierto?, de los nombres comunes y los nombres científicos, entonces, sí, para diferenciar viene en cursiva, ¿no?, las letritas inclinadas. De esa manera, sí se pueden diferenciar del resto de del texto. Y eso al inicio fue la nomenclatura binominal con 2 nombres. Ese aporte de Linneo, pues, ha transcurrido todas las fronteras de tal manera que en todo el mundo el perro Canis familiaris se llama Canis familiaris África, en Tangamandapio, ¿no?, en Ucrania, donde quiere entrarse el Putin, o también en Estados Unidos, y así tienen que repetir Canis familiaris. Aunque estés en China, Canis familiaris, no es chinchulín, es Canis familiaris. Listo, género y especie, ¿no es cierto?
Y entonces, como ya sabemos cuál es la nomenclatura binominal de género y especie, entonces hay algunas reglas más que debemos saber. Por ejemplo, dentro de algunas reglas más, ¿cómo se abrevia? Entonces, para abreviar, ¿no es cierto? Uno tiene que utilizar, digamos, si tú has mencionado un género y especie, ¿no es cierto? Digamos, del ser humano, Homo sapiens, ¿no es cierto? Es escrito el género Homo, especie sapiens, la primera con minúscula del género, todo lo demás con minúscula, incluido la especie. Entonces, si tú vas a manejar, vas a volver a repetir otra especie de Homo, entonces pondrás colocar H erectus, ¿no? Homo erectus, y ya no repetir la palabra Homo. Todo esto te estoy enseñando para que practiques con tu libro de microbiología, y cuando encuentres palabras en cursiva, con mayúscula y minúscula, es género y especie. Y cuando veas abreviado, quiere decir que ya antes se ha mencionado el género de la bacteria y tienes que buscar tú, ¿no? Entonces podemos ver otras especies del género Homo, ¿no? Como el Homo habilis, ¿no? Y cuando no se sabe la especie, entonces, por ejemplo, de la bacteria Streptococcus, tú no sabes la especie, se coloca SPP. Y SPP viene del latín specimen, ¿no es cierto? Specimen, ¿sí? Entonces, se abrevia SP cuando estamos hablando en singular. Streptococcus SP, eso quiere decir que una especie de Streptococcus produce la enfermedad. No sabes cuál especie. Y si yo coloco Streptococcus spp, estoy hablando en plural. Entonces estoy diciendo que son varias especies de Streptococcus que producen esa enfermedad, ¿no? Cuando no se sabe la especie, se coloca SP. Y eso tienen que tomar en cuenta y no tienen que olvidarse. Y ya llegando al final, vamos a ver, ¿no es cierto? Ya estamos en la parte final, ¿no es cierto? La pirámide taxonómica. Entonces, la pirámide taxonómica original era esto, ¿no? Lo que Linneo había creado era el género y especie. ¿No? Pero especies comunes como los homos que hemos visto, a una familia. Familias con características similares a un orden, los órdenes a una clase, films o división a un reino. Y si aumentamos, ¿no es cierto?, el dominio, entonces en este ejemplo, por ejemplo, del zorrito, este es el red fox, ¿no es cierto?, el zorro rojo, cuyo nombre científico es Vulpes vulpes, en latín. Fíjese que está en latín. Entonces, Vulpes vulpes, este zorrito pertenece al género Vulpes, ¿no? A la familia Canidae. Entonces la familia Canidae son de los que llevan caninos. A esta misma familia pertenece el lobo, el chacal, el coyote, el perro, a la familia de los cánidos, ¿no es cierto? Y ellos están dentro del orden carnívora. Entonces el orden carnívora tiene varias familias. Familia de los caninos, familia de los felinos, ¿no es cierto? Que son los que comen carne, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, este orden está dentro de la clase mamalia, los que van a mamar leche, van a tomar tetita, ¿no es cierto? Y estas clases están entre el filo Chordata. Chordata es los que tienen columna vertebral, porque también hay otros como los delfines, los cetáceos que también son de la clase mamalia, ¿no? Pero no son del filo Chordata porque no tienen columna vertebral, son cetáceos. Y estos pertenecen al reino Animalia y el reino Animalia pertenece al dominio Eukarya, el rango taxonómico más grande. Miren, Estito hizo nomenclatura binominal, que es el último. Para practicar, tú entras al Wikipedia, ¿no? Y colocas el nombre de una bacteria, ¿no? La que te dé la gana, y cuando sale la bacteria, te va a decir qué morfología que tiene. A la derecha aparece su taxonomía, y su taxonomía está así, ¿no es cierto? Los actualizados desde dominio, los no actualizados desde reino. Y así puedes ver que realmente es cierto lo que te he dicho. Entonces aquí puedes ver, ¿no es cierto?, un ejemplo taxonómico del humano,
¿no? El humano es del género Homo sapiens, de la subespecie sapiens, Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto? De la familia homínidos, del orden primates, y del orden primates también están los simios, o sea, los gorilas y los chimpancés, que también son, ¿no es cierto?, primates, ¿no es cierto? Pero nos diferenciamos, también somos homínidos, pero nosotros somos género Homo y ellos son otro género. Entonces, a veces somos tan parecidos que dice que tenemos un 98% de parecidos en los cromosomas con el chimpancé. Y pertenecemos a la clase Mammalia, al subfilum Vertebrata, al filum Chordata. Entre filum y clase puede haber un subfilum, ¿no es cierto? Debajo de especie puede haber una subespecie, ¿no? Al reino Animalia y al dominio Eukarya, un rango más amplio, ¿no es cierto? Mucho más amplio, ¿sí? Así que, por ejemplo, aquí de las bacterias, de esta bacteria del estafilococo, es del dominio Bacteria, ¿no es cierto?, del reino Eubacteria, del filo Firmicutes, de la clase Bacilli, del orden Bacillales, de la familia Staphylococcacea, del género Staphylococcus, y tiene varias especies, como ya está mencionado Staphylococcus aureus, Staphylococcus delphini, Sceleiferi. Cuando hay che, es como Q, Sceleiferi, intermedius, Hicus, epidermidis, Lugdinensis, Saprophyticus, pH como F, Saprophyticus, Silosus, Coni, Hominis, pero nosotros estudiamos solamente 3 especies de interés médico: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Pero eso no quiere decir que tú te contamines con otro estafilococo, y de eso se trata el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, mira, tantas especies. Tú no tienes que aprender todo eso, tú tienes que aprender los 3 primeros: Staphylococcus aureus, epidermidis y saprophyticus, nada más. Pero tienes que también saber que hay otras especies, ¿no es cierto? Y no tienes que aprender todo esto, solamente tienes que aprender que es del filo Firmicutes y son bacterias de las eobacterias. Entonces son muy pocas cosas que tienes que aprender, no todo, y te vas a ir acostumbrando, ¿no? Finalmente, la identificación de las bacterias, y esto está en el capítulo 3 de tu libro de Javits, se va a realizar la identificación de las bacterias por los cultivos, ¿no es cierto?, que vienen en polvo y se fabrican y, ¿no es cierto?, se colocan en cajas Petri, que van a ver en prácticas presenciales, ¿no? Y pruebas bioquímicas que se colocan en tubos. Hola a todos, bienvenidos. Estos son colonias bacterianas que ya van a aprender que son colonias bacterianas. Y también se identifica mediante la microscopía, ¿no es cierto? Que eso vamos a hacer práctica presencial. Vamos a teñir, vamos a tomar muestras de las colonias, de los cultivos, vamos a tomar muestras, vamos a teñir, vamos a ver al microscopio, y eso el año pasado hemos hecho, ¿no es cierto?, en 4 o 5 prácticas al final del año. Así que este año también vamos a hacer angelitos, porque tenemos que ser positivos. Y finalmente también se pueden identificar por pruebas inmunológicas. Por ejemplo, si hacemos las pruebas rápidas, ¿no es cierto? 2 rayitas, ¿no es cierto? Tienen, no tienen, ¿no es cierto? COVID, ¿se acuerdan? Esas son pruebas inmunológicas, y así también podemos identificar si tiene el virus o no tiene el virus, ¿no? Las pruebas API, ¿no es cierto?, que es como las pruebas bioquímicas que vienen en una... También está en su libro eso con fotos, que viene en una, en postillos, ¿no es cierto? Y se pasa la siembra, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder identificarlas con las pruebas APIs. También podemos hacer una clasificación de las bacterias por el ADN, ¿no es cierto? Y eso es el famoso PCR, ¿no es cierto? Sacando el genoma, ya están viendo, ¿no es cierto?, un resumen de lo que es las pruebas de PCR de una bacteria para sacar su genoma y poder determinar, porque PCR no solamente es para virus, también es para bacterias o para cualquier microorganismo.
el ARN ribosómico, lo que había hecho nuestro querido amigo Gus, ¿no es cierto?, para clasificar a partir de las subunidades del ARN ribosómico, y finalmente el manual Berger, que también dice en su libro, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, que es un manual, ¿no es cierto?, en la 9ª edición, donde es la clasificación solo de las bacterias, un libro bastante grueso, grande, del mismo tamaño que el libro de Javet, pero solamente habla de todas las bacterias habidas por haber, o sea, las 21 especies de los estafilococos, ¿no es cierto? Y así de todas las bacterias, sin decir qué patología produce, solamente es la identificación, cómo se identifica. Las bases laboratoriales que hemos mencionado, este libro de Berger, y la clasificación de Berger la tienen que también saber qué dice la clasificación de Berger, ¿no es cierto?, a partir del dominio bacteria, ya sabemos que es dominio, ¿no es cierto? En el libro vamos a ver que hay una caracterización por su morfología, por su genética, por su estructura antigénica, por su metodología de enriquecimiento, aislamiento y mantenimiento, y por la diferenciación de otros géneros, que eso van a leer en su libro. Por lo tanto, cuando hablamos de la clasificación de acuerdo al sistema bacteriológico de Berger, tenemos que incluir la taxonomía que hemos aprendido, ¿no es cierto?, que tanto nos ha costado aprender, ¿no?, desde el Linneo, pasando por Gus, con dominio, filo, clase, orden, familia, género, especie, y todas las especies que hay, ¿no? Entonces, Berger, ¿no es cierto?, la actualización de Berger se basa en eso que está mencionado. Entonces, al leer su libro, como ahorita no tiene muchas tareas, yo les pido, ya sea por internet, descargado en PDF o en físico, lean capítulo 1 y capítulo 3, porque eso ya hemos avanzado. Y poco a poco van a ir avanzando más capítulos, y aproximadamente son unos 7 capítulos, ¿no es cierto?, que tienen que estudiar, ¿no es cierto?, para el examen, para el primer examen parcial. Por lo tanto, angelitos, yo les pido que lean desde esta semana el 1 y el 3, por favor, ¿no? Así que ya en el final de la clase, ¿no es cierto?, si se hacen así unos dibujitos de clasificación de los seres vivos, la taxonomía con Whittaker, con Linneo, con Gus, el ancestro común, vea, bien bonito, ¿no?, a colores, y ustedes pueden pasar la bomba y aprender más bonito. Entonces, se cierra el telón y eso sería todo. ¿Les gustó, jóvenes? Sí, doctor, se entendió muy bien. Muchas gracias. Sí, entonces, si hubiera alguna pregunta, angelitos, antes de irnos. Doctora, ¿a cuál libro se refiere? Disculpa. Microbiología médica de Howetz, con J, Howetz, se pronuncia Javets. Ese es el libro que les recomiendo que lean para sus clases, ¿no? Pueden leer otros libros de microbiología, sí, Murray pueden leer, ¿no es cierto?, Divo, lo que sea, pero yo les recomiendo Javets, y así van a aprender bien microbiología. A eso me refiero, hijito. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, le quiero preguntar si los horarios y los grupos para las prácticas, ¿se sabe algo o todavía no? Hijita, cuando se termine el primer parcial, ahí vamos a hablar de grupos de prácticas. O sea que hasta el primer parcial no hay prácticas. Cuando termine el primer parcial, si ya tenemos la lista de los 800 millones, entonces va a haber prácticas. Por si acaso, no nos manda Cardex los grupos, sino es que en fisiología, entre el doctor Durán y el doctor Martín Villarruel, eran los que hacían las listas, ¿no? Tardan pues semanas en hacer las listas, entonces seguramente en fisiología ya les van a pedir a sus comprobantes, sus inscripciones, para que ahí hagan. No tienen que venir a parásito, no tienen que venir a micro, no tienen que ir a bioquímica, solamente tienen que esperar la notificación de fisiología, y ellos son los que hacen las listas, ¿no?, para la repartición de grupos. Entonces, si a vos te toca lunes microbiología, martes te toca bioquímica, miércoles parásito,
jueves te toca, ¿qué más llevan? Pues fisiología y viernes salud pública, digamos. Entonces, siempre viene uno detrás de otro. Recomendación, no se cambien de grupos. No se cambien de grupos, porque si se cambian de grupos, alteran toda la secuencia, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser ordenados. Si se cambian en uno, se tienen que cambiar en todo. Entonces, tardan en hacer porque también hacen una corrección con anatomía, los que deben, o con histología, y generalmente eso tarda. Entonces, lo más probable es que después del primer parcial, no he dicho inmediatamente después, recién se avise, ¿no es cierto?, que estos son los grupos de prácticas. Entonces, siempre los primeros en sacar son los de fisiología, y después cuando nos manda fisiología a los grupos, recién bioquímica, micro y parásitos recién publica, ¿no es cierto? Entonces, los primeros en publicar son los de fisiología porque ellos son los encargados. Así que, mi hijita, prácticas hay que esperar menos el primer parcial, ¿no es cierto? Mínimo, y después de eso deciden. Así que tranquilos, más bien aprovechen de estudiar ahora que tienen tiempo y no tienen prácticas todavía, y estudien a conciencia, porque si el primer parcial les va bien, les va a ir bien todo el año. Pero si el primer parcial les va mal, imagínense, después se van a morir. Entonces, angelitos, lean el 1 y el 3 de estas clases. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Muy bien, Sí, doctor. muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, Doctor, doctor, entonces para el parcial, ¿de qué libro va a salir? Hijita, del parcial, el principal libro que manejamos es Javits. Pueden leer Murray, pero principalmente sacamos de Javits, ¿no es cierto? Murray es más bonito para entender, ¿no es cierto? Pero también no hay diferencias con Javits, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos una pregunta, las preguntas generalmente están tanto en uno como en otro, más las teóricas con su actualización. ¿Entendido, mija? Doctor, muchas gracias. Así que no se compren colección de libros, lean uno y lean bien, ¿no? Ya les he dicho de dónde se pueden conseguir, de qué color es, cómo no hacerse engañar y punto, ¿no es cierto? Pero lea. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Aquí, doctor, una pregunta. Para historia de la microbiología, ¿qué texto de referencia nos podría decir, doctor? Bueno, lamentablemente en historia de la microbiología está muy, pero muy poco en el Javits. En el Murray está un poquito, y en las ediciones pasadas, antes de que sea color del Javits, está también otro poquito de la historia de la microbiología. Por lo tanto, cuando el doctor Mujica el día viernes les dé historia de la microbiología, yo les aconsejo seguir las clases del doctor y buscar en internet, ¿no es cierto?, diferentes artículos de la historia de la microbiología, porque en el libro de Javits, en el de Murray, es muy poco lo que dice. Entonces tienen que buscar otros libros de microbiología general, ya sea en el internet, ¿no es cierto?, o en la biblioteca, ¿no es cierto?, y básense en lo que diga el doctor, y sobre eso busquen más información. Eso es lo que les recomiendo. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Qué más, angelitos? Disculpe, doctor, yo tenía una pregunta con respecto a la clasificación de la taxonomía de Voss. No entendí muy bien por qué relacionó el dominio de arca con el de Eucaria, ya que los arcas son unicelulares. A lo que... No. Y a primer lugar, el reino Monera era de los unicelulares procariotas, ¿no es cierto? Después de los unicelulares procariotas, que Copeland los divide, entonces Wood viene en la década de los 70 y los convierte en eubacterias y en arqueobacterias. ¿Por qué? Porque se da cuenta en su ARN ribosómico que las arqueobacterias eran diferentes, porque estas respiraban nitrógenos, sulfatos, podían vivir en el salar de Uyuni, podían vivir con mucha sal, podían vivir en los abismos de los mares donde no hay luz, podían vivir en la lava hirviente, en las aguas termales, ¿no?, a gran altura, en el hielo. Entonces, fenotípicamente eran diferentes y genotípicamente también.
Entonces, el otro grupo les llama eubacterias, las bacterias verdaderas que descienden de estas otras, que son las que producen enfermedades y lo demás. Y entonces, cuando ya hace su clasificación de dominios, entonces a las eucariotas, que eran 4, les divide en eucarias, y a las eubacterias solamente como bacterias, como dominio bacteria, y a las arqueobacterias en el dominio arquea, ¿no es cierto? Y eso solamente es nomenclatura. Ahora está mucho mejor. Sí, doctor. Es que leía, bueno, en internet que los relacionaba porque genotípicamente, bueno, dicen que se encontró que ambos tenían relación genotípica porque compartían un parecido ARN polimerasa. Y no sé si es cierto eso, doctor. Tal vez podría... Claro, pero cuando han hecho el ARN ribosómico, se han dado cuenta que había diferencias. Y al ver las diferencias en el ARN, no en el ADN, sino en el ARN, entonces ahí es donde se han dado cuenta que unas, por ejemplo, las arqueobacterias, pueden sobrevivir en condiciones extremas, también llamadas extremófilas. Mientras tanto que las eubacterias, por más que compartan el mismo genoma, no pueden vivir en condiciones extremas. Entonces, de ahí es el que él ha dividido. O sea, si bien tienen la misma genotipia, pero unos viven en condiciones extremas y otros viven en condiciones, ¿no? Digamos, normales. Y eso van a llevar en fisiología bacteriana. ¿Está bien? Está bien, doctor. Listo. ¿Algo más, angelitos? Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿podría explicar? Es que no entendí muy bien sobre las mitocondrias, las ancestrales. ¿Podría un poco explicarnos algo Pues sobre eso? Ya te he explicado harto, hermano. Harto, he hablado media hora de las mitocondrias. Antes, cuando se estaban formando los coacervados, entonces había elementos, ¿no es cierto?, formas coacervados, que son acúmulos de biomoléculas que estaban en el medio ambiente. Uno de esos era una mitocondria primitiva, que era una bacteria primitiva, ¿no? Y cuando esta bacteria primitiva, que era la mitocondria de vida libre, parasita, ingresa, es engullida por una célula, entonces la célula adopta a la mitocondria, que era una bacteria de vida libre, y esta mitocondria primitiva comienza a producir energía y la célula comienza a respirar y a funcionar. Entonces forma la célula eucariota. Mientras tanto, la que se queda como mitocondria de vida libre se convierte en célula procariota, en bacteria que evoluciona de arquea a eubacteria, y ahí viene el resto de la continuación. ¿Ahora está mejor? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, Chato, muy bien, me gusta que pregunte. ¿Qué más? Bueno, niños, hoy ha sido una clase intensa de 2 horas, pero media hora llamando lista, y yo creo que para el viernes vamos a hacer corregir con la doctora, donde ustedes van a entrar y directamente van a estar ya en la sala, cosa que el doctor 5 y 5 máximo va a comenzar a recitar, a cacarear la clase, si no cacarea a las 5. Entonces ustedes tienen que entrar antes. 5 menos 5 se abre el sistema, entonces ustedes tienen que entrar ya nomás, ¿no es cierto? Entren antes, porque el doctor máximo 5 y 5 ya va a estar, y historia de la microbiología es larga, no es corta, porque hay muchos que pertenecen. Lo que les dije, después de la clase, busquen la información, y si quieren antes, busquen en Wikipedia, busquen en artículos científicos, en otros libros, ¿no es cierto?, cuáles son los eventos que han hecho diferentes personas. Aprovechen su tiempo y estudien, porque ya saben que microbiología ya tienen que estudiar, ya tienen que saber, y poco a poco las demás materias también les van a torturar, así que mejor aproveche el tiempo mientras no haya prácticas. Jóvenes, una satisfacción. Han sobrevivido 335 de 395, ¿sí? Entonces 60 se han ido, se han cansado, pero me gusta. Espero que por lo menos así lleguemos. Ya saben que no va a ser posible, pero angelitos, un placer. El lunes
el lunes 14 no va a haber clases, el lunes 14 no va a haber clases porque ya lo he dado hoy día, así que directamente vienen el viernes y se saltan al miércoles. Listo, gracias y que les vaya muy bien. Digan chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, 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 que les vaya Gracias, bien. doctor. Hasta luego. Chao, hijito. Listo, chao, chao. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Listo, hermano, que les vaya bien. Chao, chao, Jocelyn. Hasta luego, doctor. Chao, mija, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao, hijita, gracias. Hasta luego, doctor. Chao, mija. Hasta luego, doctor. Chao, hijita, que les vaya bien. Cuídese mucho, doctor. ¿Eso está bien o es amenaza? Porque lo quiero volver a ver, pues, doctor. O conocerlo. Eso me gusta.